¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Cava. Nosotros somos Lula Y yo, Rocío, y esto es Conversaciones en la Cava. El día de hoy nos acompaña Mario Rodríguez. Mario tiene una trayectoria increíble liderando diferentes compañías y hoy acompaña una de las empresas que se mantiene en la vanguardia tecnológica y que está transformando el mundo de los negocios. Mario, además, es ingeniero metalurgista de profesión, pero ya desde muchos años se incorporó a este mágico mundo de la ciencia y la tecnología. Hoy Mario nos va a contar sobre cómo evoluciona el aprendizaje a la velocidad de Microsoft y también vamos a tener en la mesa unas reflexiones de cómo es que acompaña la ambición y la humildad en estos tiempos tan acelerados. Mario, bienvenido y gracias por estar aquí en Conversaciones en la Cava. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias, Lula. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes y a la orden para avanzar con esto. Así que feliz de estar acá. buenísimo, muchísimas gracias. Y el día de hoy estamos tomando un Valle García, Garnacha Cariñena, y este vino tiene personalidad propia, que no busca parecerse a nadie. ¿En qué momento de tu carrera entendiste que liderar no era encajar, sino tener tu propio estilo? A ver, 30 años casi de carrera en tecnología y te diría que en los últimos 7 he sentido mucho más la pregunta que me haces, ¿no? Microsoft es una compañía que ha sacado de mí mi estilo genuino, específico. Yo no sé si es algo que no me diferencie o sí me diferencie. Lo que te puedo decir es que yo me siento yo, soy yo. Como le digo a mi gente, es lo que hay. Así que eso esa es la respuesta. O sea, desde esa autenticidad, ¿no? Es Microsoft te está regalando ese espacio de poder ser mucho más libre, ¿no? Auténtico, diría yo. Además que sabemos pues que la cultura de Microsoft es una cultura también que acoge bastante la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, pues es todo, y diversidad de pensamiento y esa diversidad para innovar y para poder crear y mantenerse en lo que son hoy ahora, en una compañía líder. Tal cual. Entonces, nuestro primer salud por ser genuinos. Muy bien. Ahí va. Salud. 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 Mario, tu historia laboral en este caso no comenzó eh, en Silicon Valley o en una oficina, ¿no? Tu historia orientada a esta ciencia y tecnología no tuvo ese primer paso, ¿no? Sino que sabemos que tú vienes de un negocio familiar, ¿no? Donde tú aplicaste tu carrera siendo ingeniero metalurgista. ¿Qué aprendizajes te acompañan desde ese entonces a temprana edad? No sé si inclusive desde niño, ¿no? Que has podido hoy capitalizar y que te sirven hoy para lo que estás haciendo en tu rol actual. Linda pregunta, ¿no? Yo soy, como dijiste, hijo de emprendedores. Mi papá y mi mamá eran emprendedores, trabajaban juntos en la misma fábrica. ¿Y qué cosas me trajo eso? Yo te diría que muchas, pero si tuviera que resumir en dos o tres, una es muchísima humildad. O sea, a mí me enseñaron el valor de las cosas desde chiquitito. Mm. En vacaciones, por ejemplo, en lugar de ir a la playa tempranito, como mis amigos, no sé, a la piscina, el barrio, lo que fuese, siempre íbamos a la fábrica, renegando, evidentemente, ¿no? Y nos enseñaban a trabajar y teníamos nuestro sueldito, ¿no? Ujú. Mis hermanos y yo. Entonces aprendimos desde barrer hasta absolutamente cada uno de los procesos de la compañía. Al mediodía, obviamente, ya nos uníamos a nuestros amigos y hacíamos la vida normal de cualquier niño, pero Ujú. sabíamos que había un deber primero, ¿no? Entonces, te diría, lo primero, el valor de las cosas. Lo segundo, el conocer absolutamente tu negocio. Y creo que eso nos jaló
a mis hermanos también a la curiosidad, ¿no? Porque en el garaje de la casa había un laboratorio y nos creíamos pues científicos, ¿no? Entonces Mm. jugábamos con los tubos de ensayo y los Bueno. reactivos químicos a hacer experimentos, ¿no? Y reventábamos todo, el techo estaba verde, Ah, entonces nos gustaba ser curiosos, eso. qué bueno, qué interesante lo que La comentas. curiosidad para crecer, para innovar. Ujú. Y una consulta, ¿qué aprendiste en esta mesa de directorio familiar mientras tu papá firmaba los cheques, tú estabas en los temas operativos para, para poder primero ingresar a IBM? Sí. Varias cosas, ¿no? Mi papá siempre decía, tú tomas las decisiones, pero yo firmo los cheques, ¿no? Entonces sabías tu sitio, ¿no? Y tenías que ganarte tu derecho a las cosas que pedías, las cosas que traías a la mesa, que normalmente eran cosas diferentes, innovadoras, que hacían challenge al status quo, ¿no? Este era un negocio que había estado 50 años, entonces cambiarlo no era tan fácil. Lo segundo era entender los momentos, ¿no? Entender cuando las cosas iban bien, cuando no iban tan bien y qué traías a la mesa y aprender a jugar de esa forma, ¿no? Pero creo que lo más importante fue vivir y nacer con mente emprendedora y eso es algo que yo súper recomiendo a cualquier persona, ¿no? La que emprenda, la que haga un puesto en una chamba, la que decidió estar en una startup, la que esté estudiando. Si tú vives pensando como empresario, o sea, que el negocio es tuyo, que esta partecita, que este balance que estoy haciendo hoy día, que este análisis, que este dashboard, lo que fuera que estés haciendo, es la parte del negocio que es importante para traer valor, te va a ir bien. O sea, te la digo, te va a ir bien, ¿no? Ese pensamiento es distinto, Buenísimo. Entonces es generar valor en lo que estás haciendo. sin duda. Qué excelente. Y en este mundo de negocios, que siempre digo yo, es tan frenético, tan cambiante, donde sabemos, o creo que en algún momento hiciste tú un paralelismo en el cual vemos que la estrategia es como el ajedrez, es lenta, es bien pensada, pausada, ¿no? Y hoy por hoy los negocios se mueven a una velocidad del squash, donde todo es súper rápido. Entonces, en una compañía como Microsoft, donde tienen que innovar constantemente y cambian radicalmente las cosas de una semana a otra, ¿cómo es que tú lideras a tu equipo, que debe ser un equipo súper talentoso, para que pueda, digamos, adaptarse, por un lado, y por otro lado, que alguien de tu equipo venga y te diga, ¿sabes qué, Mario? Lo que estabas diciendo ya es obsoleto porque la semana pasada esto ya cambió. Ujú. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo lideras desde ese lado? Rocío, ahí son dos preguntas en una, ¿ya? La primera sobre el tema de lo táctico y lo estratégico. Yo creo que lo que tienes que buscar es un balance, ¿no? Ujú, Ni puedes vivir en lo estratégico y pensando en 3, 4, 5 años, porque en verdad ya no aplica mucho. Ya todo cambia tan rápido que a lo más puedes pensar pues a 3 y tener más o menos una claridad, pero igual sigue siendo un pensamiento estratégico y lo tienes que balancear con lo táctico, ¿no? Con lo que ujú, tienes que hacer ayer, ¿no? correcto. La búsqueda de ese balance no es fácil, pero y es un trabajo de todos los días y es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa primera parte de la pregunta es balance entre lo táctico y lo estratégico y lo segundo es un trabajo en equipo. Uno no es el iluminado que tiene las cosas claras, hay que, más mentes piensan mejor, ¿no? Lo segundo, que tiene que ver con Mario, así no es. A mí me pasa absolutamente todos los días. Tengo la suerte de tener un equipo de gente que es 10 veces pues, más inteligente que yo, más capaz que yo, sabe más que yo, etcétera. Si quieres, mi chamba es sacar lo mejor de cada uno, ¿no? O intento hacerlo, ¿no? Ujú. Pero el show lo hacen ellos, en verdad. Eso es, a mí me toca representarlos, como siempre les digo, y ojalá los represente bien, ¿no? Pero eso es. Ah, excelente. O sea, dejar que el equipo brille,
¿no? Y tú conducirlos, que por supuesto no es nada fácil. Creo que eso merece un salud por el talento que te acompaña. Salud, Salud. salud. Has comentado que en Microsoft ustedes se consideran el cliente cero Sí. de sus propias soluciones. Entonces, ¿cómo educas a tu equipo en utilizar las propias herramientas que ustedes crean que aún no han salido al mercado y que están en constante cambio, en constante prueba? Mira, Lula, el ejemplo de la vida real de esto que estás diciendo es la IA, ¿no? Entonces, la IA generativa, data de hace poco más de 3 años, ¿no? Eh, donde todos nos despertamos y un día existió algo que se llamó ChatGPT, ¿no? De ahí vinieron algunas cosas más. Entonces, el cliente cero es porque desde que esto nació e incluso se estaba probando, ya nosotros estamos inmersos en cómo utilizar y cómo sacarle jugo, perdón, a las herramientas, ¿no? Ujú. Entenderlas mejor. Microsoft es una compañía que te lleva a estudiar absolutamente todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. Tenemos cursos en los cuales nos tenemos que certificar, dar exámenes, te obliga a leer, te obliga es un decir, ¿no? Pero te lleva a leer y a investigar y a curiosear absolutamente todo el tiempo. Entonces, Eterno aprendiz. o sea, eterno aprendiz, pero eterno aprendiz. Y no porque eres el jefe o el jefe del jefe o el jefe del jefe del jefe, no lo haces. Al contrario, más aún, ¿no? Claro. Porque estás un poco más lejos de la parte, digamos, de ensuciarte la mano, ¿no? Y estás más en la estrategia. Pero entonces, es eso, es una cultura de aprendizaje absolutamente todo el tiempo, ¿no? Y la compañía lo hace muy bien, nos da los medios, nos da las herramientas, nos da el tiempo y ya, eso es lo que hacemos. Y a Dios gracias, estas herramientas nos han permitido tener un viernes en la tarde, por ejemplo, con más horas disponibles y uno puede disponer, puedes hacer algo para ti, deporte, hacer algún tema familiar, lo que fuera, pero siempre algún ratito le dedicas a curiosear y a estudiar. Claro. Entonces te genera ese chip. A ir un poquito más allá, investigando, creciendo, aprendiendo, innovando. Esa es la cultura Microsoft. Tal cual y no, y es divertido porque siempre llega alguien con una nueva, ¿no? Y Claro. entonces viene el otro y le dice, no, yo tengo una más nueva. Entonces Pero entonces esa es como parte es una bacán. onda de una competencia sana, por estar siempre al día, por estar en todo ese proceso de aprendizaje. Me parece genial, porque creo que hoy por hoy todos los profesionales y todas las personas en general debemos despertar esa curiosidad por seguir aprendiendo, ¿no? Eso es Ujú. algo que yo también busco inculcar, no solamente en casa, en la familia, sino en los espacios de trabajo, porque creo que eso también te da solidez técnica al momento que intervienes en las soluciones en la compañía, ¿no? Sin dudas. Y bueno, y en esa línea de ese aprendizaje continuo y lo que comentabas hace un momento, me genera curiosidad de que efectivamente Microsoft les da muchas herramientas, entonces sé que también hay unos exámenes periódicos que les toman y por ahí escuché que habías repetido alguno de esos exámenes, que te los tomaba un viernes, que tenías hasta el domingo para resolver y poder atenderlos, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, ¿cómo choca estas situaciones con tu vulnerabilidad pública de decir, oye, jalé, lo repetí, lo triqué, ¿no? ¿Y cómo juega eso, digamos, en un entorno de tu trabajo donde dicen, oh, Mario, jaló el examen, ¿no? Donde yo considero que en ese espacio la solidez técnica es súper bien valorada, ¿no? Entonces, ¿cómo convive esa vulnerabilidad de decir, no sé, de decir, no Me estoy equivoqué. preparado, me Me equivoqué. equivoqué, ¿no? Me equivoqué en un espacio que yo me imagino Microsoft todos eh, muy sabiondos. De hecho, esa es una de las cosas a ver, Microsoft es una compañía de 50 años. 40 años tenía un propósito distinto y una forma de ver la vida en donde el lo sé todo porque tengo más canas, porque ya tuve la experiencia, porque viví en estos países, porque mis clientes eran más grandes, porque tengo clientes más maduros, por lo que fuera, era premiado, ¿no? Em,
te diría que los últimos 10, 12 años tal vez, cambió a una estructura de lo aprendo todo. Y fallé, me equivoqué, etcétera, se consideran aprendizajes, ¿no? Ahora, ¿puedes vivir aprendiendo y equivocándote? Tampoco, ¿no? Eh, pero yo creo que tenemos un nivel de profesional con madurez, con capacidades y con actitud como para vivir en esa cultura de inicio a fin. Lo que comentabas es completamente cierto. Triquié. Mm. Triquié un curso de ciberseguridad que no estaba fácil, no era mi Me especialidad. imagino, me imagino. No era mi especialidad. La primera vez no me preparé bien, la segunda me preparé bien y aún así me jalaron y la tercera ya le metí sangre, sudor y lágrimas. Y llegué el lunes a contarle a todo el mundo que pasé mi curso Pasé a su la curso. trica, pero con buen puntaje, pero a la trica. Y lo primero que hace el equipo es reírse, etcétera. Y de ahí simplemente comenzamos a poner en la mesa a ver qué no, qué sí. Y otros se preocupan porque todavía no lo hicieron. Claro, Entonces se arma una tertulia interesante donde claro. siempre hay alguien que te deja alguna cosita más, otros que lo escuchan y lo aplican y tal. Entonces, Pero y eso te hace como ver eso es. mucho más plano, más Sí, Muy horizontal. O horizontal, sea, claro. triquié, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, pero obvio. prepárate, ¿no? Para que, digamos, estemos todos en esa misma línea. No es fácil la Ujú. ciberseguridad, es mega No, complicadita. Es complicada, totalmente, sí. totalmente. Y ahora se están abriendo tantas especialidades, Sí, cada vez se hace más y más, no digo yo complejo, pero sí requiere un nivel absoluto de inmersión. O sea, el tema de ciberseguridad hoy por hoy toma mucha relevancia sin duda. para los negocios que están bastante expuestos y como lo escuchaba en algún momento hace 2 semanas en un Submit, o sea, de verdad que la vulnerabilidad siempre está presente, ¿no? Sin Y los duda. hackers siempre van a estar ahí atentos para poder encontrar una ventana o una puerta abierta. Sí, o Ujú. sea, hoy por hoy, el, si la ciberseguridad o los ataques facturasen, sería una de las dos o tres industrias de mayor facturación en el mundo, Wow. ¿no? Para que te Increíble. des una idea, ¿no? Eso 20 años atrás, que no es tampoco tanto, ¿no? Son 20, Ujú. no te estoy diciendo 200 años. 20 años atrás no era así, ni de cerca. Hoy día es así. Y seguramente en un par de años va a pasar a ser una de las industrias de mayor, si facturase, Me de mayor imagino. valor. Entonces, esto cambia todos los días, ¿no? Así que esa es Increíble. mi historia con mi trica de ciberseguridad que pasé bien al final. Nos has dado una gran lección de liderazgo. Y sabemos que Satya es un líder, un fundador, el líder, que creció desde lo más abajo con mucha humildad. Ujú. ¿Qué características o qué rasgos usas de él para todos los lunes inyectarle a tu equipo de trabajo alguna, no sé, aprendizaje, alguna enseñanza, para que crean en el valor y en el propósito de Microsoft? Mira, responderte así sin pensarlo mucho me jala el ego, ¿no? Porque Satya a mí me parece un crack. Y lo más lindo es que le parece un crack absolutamente a todo A empleado todos. con el que converso, en el país donde Mm, esté. Nunca he visto una compañía por completo que se sienta tan orgullosa de su líder. Y un qué orgullo lindo. genuino, no porque es el líder, ¿no? Claro. Me ha tocado, he tenido la suerte de tenerlo cerca, 37 minutos una vez, muy cerca a esta distancia y escucharlo. Siempre digo, esto es una persona que cuando habla brilla, que cuando le Increíble. preguntan alguna cosa difícil responde con una sonrisa. Entonces te da confianza, te da calma, sabe, ¿no? No lo sabe todo, no tiene ningún problema en decir esto no lo sé. Entonces, ¿qué copiarle a ese tipo, no? Em, Todo. eh, cositas, ¿no? O sea, siempre pasa por tu cabeza, uy, dije esto como lo dice Satya, ¿no? Ujú. No, creo que ese no es el punto, sino es más bien em, transitar a partir de los principios. Ahora, otra cosa que es súper importante es que su equipo es espectacular. Espectacular. También te jala a eso, ¿no? A buenas opiniones. Entonces, no solo es serlo, sino también tener un equipo a bordo que te haga incluso la vida más feliz a todos, ¿no? Entonces, va un poco por ahí.
y Sí. sostenerlo. Entonces, ¿crees que es una persona humilde, resiliente y que está para su equipo y para la empresa? Absolutamente, mira, han habido 3 CEOs en 50 años. Bill Gates, Imagínate. no tengo que hablar de Bill Gates, ¿no? Bill Gates, ¿no? Steve Ballmer, que también es un founder absolutamente distinto a Gates en personalidad, en forma de ver la vida y con logros súper importantes también. Pero los dos, founders, 40 años de vida en la compañía. Una compañía de nada a lo que es, Claro. o a lo que fue. Claro. Luego viene Satya, que no es gringo, que no es founder, que no habla el inglés nativamente, Ay, el emple- inglés de la India es bien difícil. empleado de la compañía por 20, ya se va para los 30. Este, ¿qué tal reto, no? O sea, Claro. ¿qué tal Total. reto, no? O sea, entrar en un momento en la compañía que tampoco era un momento tan bueno y suplir estos dos cracks. Y lo que ha hecho en términos de resultados es brutal, ¿no? O sea, Increíble. esta es una compañía de verdad literal exponencial, que creció exponencialmente y ese ha sido, digamos, el aporte de él, ¿no? Entonces, mucho que aprender de él, mucho que escuchar, mucho estar orgulloso, ¿no? Buenísimo. Entonces, esa resiliencia en su máximo esplendor. Sin dudas. Salud por Increíble. eso. Salud. Salud, salud. Y qué bonito lo que cuentas de tener un líder tan inspirador. Y me gustó mucho esto que dijiste, donde con cada persona que te has cruzado de la compañía, siente y piensa lo mismo sobre él, ¿no? Sí. Qué interesante. Y con tantos años de trayectoria, que se asemeja más o menos a los años que tienes tú de trayectoria total y laboral. Un Y poquito claro, mayor que yo, porque, pero no, tampoco estamos ahí. Pero por ahí va una pregunta que quisiera hacerte, que está ujú, muy relacionada a esto, porque ya son 30 años que tienes más o menos de experiencia ujú, y en el último periodo se viene hablando mucho de la nueva longevidad, pero no solamente desde un enfoque de que vamos a vivir más años, sino que también, digamos, para el grupo, sobre todo de profesionales o personas que están activamente en el mercado, estos ciclos laborales también se amplían, así ¿no? es. Sin embargo, tenemos que la inteligencia artificial entra para podernos suplir en algunas actividades, ¿no? Y lo hace a una velocidad mucho más grande que la velocidad humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo, digamos, cómo crees tú o cuáles crees tú que es esa arma clave que tienes para poder combinar esto, ¿no? Recoger con sabiduría toda tu experiencia, tu trayectoria y liderar a tu equipo que anda moviéndose en tanta velocidad? Mira, justo el otro día veía un poquito de estadísticas sobre el tema de longevidad y vida, ¿no? Ujú. Y en los últimos, me parece son 50 años, hemos pasado a hoy una edad promedio de creo que 74 años. 50 años atrás no llegaba a los 50. Y si tú le preguntas a Copilot, te dice que niños como mi hijo Mariano, el más chiquito, van a pasar los 100 años, ¿no? Entonces, imagínate jubilarte a los 65, ¿no? Increíble. ¿Qué haces 35 años más de tu vida? Totalmente. Te dedicas a ver Ajá. televisión. ¿Qué haces, no? Y cuando, sobre todo, el sistema no está preparado Sí, para sin soportar todo duda. ese cambio, ¿no? Y ya nos alimentamos mejor, ya Ujú, tenemos un balance de vida-trabajo, intentamos tener un balance de vida-trabajo que nos lleve a una mejor calidad de vida, somos mucho ujú, más conscientes con el medio ambiente, en fin, muchas cosas ujú. que no era así no demasiados años atrás. Entonces, lo más probable es que ese promedio de vida se extienda, ¿no? Ahora, tu punto es súper bueno, ya, y la inteligencia artificial que en teoría pues no es Skynet que viene a acabar con el planeta, ¿no? O que nos va a botar de la chamba, no es tan así, no está Ujú, hecha para eso. claro. Yo creo que es inteligencia aumentada y dicho eso, creo que ese es a lo que nos tenemos que enfocar. Lo mejor que te puede pasar en la vida es poder tener mucha experiencia y poder tener con quién consultarlo y rebotarlo para traer incluso más valor a la mesa, Ujú, ¿no? Experiencia con datos es una ecuación espectacular, ujú, ¿no? Te diría que cercano a lo perfecto.
Entonces, mi consejo para los muchachos de canas, como yo, es eso, es saltar muy pronto en cómo volverte un generador de valor. Y esa mezcla, esa ecuación de experiencia con datos, no basado en la intuición, no basado en yo me acuerdo, no basado en yo vi una vez o me han Por contado, lo que dice supuesto. la red, lo que fuera, sino con datos. Es brutal. Entonces creo que esa es una muy buena mirada hacia adelante. Excelente, y a poder valorar toda la experiencia que trae el talento senior. Y vamos a hacer un brindis por ese talento y porque todavía no te han salido tantas canas, Mario. Entonces, salud Salud por por eso. eso. Salud. Y si No estamos me han salido sorprendidos. tantas y el día que me salgan me los voy a dejar feliz porque me encanta cómo soy el pelo blanco. Y nos sorprende, esto que tú dices es bastante cierto, y claro, hay estudios que lo avalan, Ujú. porque lo que vemos ahora en nuestros últimos invitados, ¿no, Lu? Es que se les ve súper jóvenes. Sí, Y es muy increíble jóvenes. verlos tan jóvenes y sentados en una silla, liderando y tomando decisiones tan importantes en negocios de tanto movimiento, ¿no? Así que te felicito por eso, Mario. Muchas gracias por lo que me toca. Me levanta el espíritu. Comentas que tu propósito es generar valor en las Ujú, personas. ujú. ¿Cómo estás educando a las a las nuevas generaciones de gerentes que están a tu cargo? A ver, o sea, mi propósito es tratar de despertar la curiosidad y de despertar las ganas y las formas en la gente más joven para que traten de llevar valor a cualquier tipo de relación que tengan, personal, de trabajo, lo que fuese, ¿no? Ujú. Eh, es un propósito ambicioso, pero en eso estoy. ¿Cómo lo hago? Con conversaciones hiper transparentes. De hecho, esta parte del año es la parte del año donde hacemos el segundo toque formal de feedback en el equipo. De hecho, a mí me toca con mi jefe la próxima semana, pero ya voy 4 de 5 con la gente con que trabajo directamente. Y es el momento donde bajas la guardia, donde dejas las poses, donde ah, te conduces en lo políticamente incorrecto y dices las cosas, Claro, ¿no? un feedback real, Un feedback Ujú. real, obviamente constructivo, Por supuesto. ¿no? Pero real, asertivo, válido, ¿no? Y es riquísimo porque cuando, cuando el feedback es así, lo que genera son acciones, lo que genera son puntos en donde lo que viene después solo es bueno, ¿no? Entonces, para responderte en concreto, yo creo que nivelar la cancha, ser completamente transparente, genuino, eh, de corazón y mente, es lo que traes. Por ahí va. Qué lindo, ¿no? Corazón y mente para Sí. un liderazgo como el de Microsoft. No, excelente, Mario, ¿no? Y mientras te escuchaba se me venía a la mente esto de los agentes ahora, y la gente, hay que hacer la aclaración ya humana, ¿no? Que nos va a acompañar en los próximos años, si es que no es ya ahora, ¿no? Ujú, Porque muchas empresas ya están conviviendo con ese sistema más híbrido, ¿no? ujú. Entre liderar humanos y personas, donde claramente tiene que salir mucho más la humanidad que comentas con conversaciones reales, constructivas, y a los agentes será como mucho más fácil darles feedback. Sin dudas. A ver, es divertida ese punto, Rocío, porque en verdad usamos IA, agentes, no exactamente agentes, pero soluciones automatizadas, robotizadas, que podrías decir son cierto tipo de agentes, hace mucho tiempo y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, dos casos de eso. Uno es, yo tengo cuñados mayores que yo y siempre hago el mismo chiste, ¿no? Porque me dicen, oye, Marito, el celular me escucha.
el celular me mira, Y el ¿no? reloj también. ¿No? Y yo le digo, ¿por qué dices eso? No, porque ayer estaba en Instagram y entonces busqué unas zapatillitas que me parecieron muy bonitas, qué sé yo, y ahora todo el día me aparecen las zapatillas, pues, ¿no? Entonces el celular me mira, ¿no? Yo le digo, no, eso es un buen algoritmo, ¿no? Así es. Pero ahí entramos en una discusión diferente, pero ese es un ejemplo. Otro es, estamos en Miraflores, ¿no? Imagínate salir 6 de la tarde acá y te tienes que ir al fondo de la Molina, ¿no? ¿La harías sin Waze? Imposible. Imposible. Y cuando Waze te dice cambio de ruta y anda por aquí, ¿le haces caso? O sea, Obvio. tengo que, ¿No? claro, Y cuando te dice, porque oye, sabe, ¿no? ¿no? Cuando te Claro. dice, oye, hay, ¿cómo es que dice? Jivas en la pista, etcétera, bajas la velocidad, ¿verdad? Ya. Sí. Lo que está sucediendo ahí es que están apareciendo agentes que te están facilitando la vida. Y tú les estás haciendo caso porque te llevan a eficientar tu tiempo, ¿verdad? Ya lo tienes hace un montón de años, ya lo usas, lo que pasa es que ya lo hiciste parte de tu uso y costumbre. Esto es exactamente lo mismo que va a pasar Ujú. en muchas de las partes de tu trabajo, repetitivas, que no te agregan demasiado valor, que pueden ser hechas en automático, más fácil, más rápido, que no te van a reemplazar, sino que te van a dejar a ti más tiempo de valor. Cuando yo les contaba que los viernes en la tarde podemos estudiar, podemos hacer los cursos, podemos Claro. capacitarnos, Ujú. es porque esa parte de tu chamba que antes te quitaba tiempo y que pateabas para el final, como típica peruanada, ya no, pues ya está, check. Claro. Entonces, ¿qué más? Y es que es ¿No? maravilloso, de verdad. Optimizar el Es tiempo. increíble lo que estamos viviendo y me fascina, digamos, cómo es que hemos llegado a este punto y todavía lo que nos faltará ver, ¿no? Y lo que mirarán nuestros hijos, vivirán nuestros hijos en todo este proceso de constante cambio tecnológico, ¿no? Sí, este ejemplo que les he puesto, porque ya me ha pasado en otras conversas que he hecho, no es exactamente un agente, lo aclaro, Ajá. para que después mis haters no me digan, uy, está diciendo una cosa que no es. Lo estoy poniendo muy gráfico para que lo Claro. podamos entender, Ajá. pero creo que se explica. Totalmente, ¿no? O sea, la tecnología ha evolucionado tanto y tampoco este podcast no está orientado a hacer una inmersión tecnológica, pero comprendemos bastante bien. Estoy casada también con un ingeniero Ah, bueno, tecnológico, entonces provecho, provecho. disfruto, no sabes, disfruto. Siempre cuando nos casamos, ¿sabes qué dijimos? Y yo siempre le decía a mi esposo, tenemos la combinación perfecta, le decía yo. Y nos complementamos muy bien, ¿por qué? Porque le digo, tú tienes la tecnología y yo trabajo en personas, en talento. Entonces, Eso. esa dicotomía es maravillosa. Y bueno, y si le sumamos ahora el poder acompañar todos los procesos de transformación que viven las empresas, eso hace, digamos, que podamos crear una triada que en estas conversaciones nosotros ponemos a la mesa. ¿Por qué? Porque justamente buscamos líderes que nos inspiren y que den una visión diferente a nuestra audiencia de cómo caminar en estos procesos de cambio y que definitivamente se requiere de un liderazgo como el que nos estás transmitiendo el día de hoy, Mario. Sí, Y, de hecho, Rocío, yo creo que seguramente va a ser una pregunta que me van a hacer, pero una de las cosas que nos va a diferenciar o te va a diferenciar es qué tan humano eres ahora, total. ¿no? Ujú. ¿Cuánto de tu tiempo, de tus capacidades, de tu experiencia, de lo que das y no das, le dedicas a ser humano? Y cuando digo ser humano, pasa por curiosidad, pasa por cómo trabajas en equipo, pasa por em, cómo desafías, cómo te desafías, ¿no? Cosas súper humanas, ¿no? Cómo piensas críticamente, cómo te miras el ombligo y dices cómo mejoro, ¿no? Exacto. Eso no lo va a hacer la tecnología, eso lo haces tú. Ahí somos, ¿cómo es? Insustituibles. Sí. Insustituibles, correcto. Insustituibles, y sí, efectivamente, cuando apareció yo, la primera pregunta que me dije, qué maravilloso que está apareciendo todo esto, y todo el mundo, "Mira, pero que es hermoso, porque al menos los que trabajamos en personas como Lu y yo, Por supuesto. dijimos, tenemos mucho que hacer y mucho que aportar a la sociedad en Ujú. este sentido de volverla, o sea, el mayor desafío hoy es volverla, como tú dices, más humana, frente a tantos robots, a tantas apps, a cómo están creciendo hoy por hoy nuestros hijos, ¿no? Exacto. Acompañados es, por favor, no olvides este lado de la empatía, el ser bien humano en todo lo que hagas, ¿no? No olvidar Exacto. nunca el corazón, la cabeza presente, pero el corazón siempre presente también. 100%. Hay una pregunta, ya como vamos cerrando, Mario, Vamos.
que me llamó mucho la atención cuando estuvimos sentadas, Lu y yo, conociéndote un poco más y vimos tu perfil en LinkedIn, Lo ya. lamento. No, increíble, ¿no? Muy sorprendidas por todo lo que has hecho, en fin, todo ese camino recorrido, pero nos llamó la atención algo que es el banner que te acompaña. Pensábamos encontrar un banner Microsoft, ¿no? No sé, ¿no? Y con el Con algoritmos, propósito, no sé, ya, cosas bien cables y tech. cosas bien tech, pero estaba el mar ahí y digamos, hacemos metafóricamente, hicimos un ejercicio porque estamos hablando de mucho movimiento, de mucha velocidad tecnológica, entonces vamos a decir que los ríos llegan con mucho movimiento, con mucha fluidez y sabemos que descansan en el mar, ¿no? El mar puede ser ese lugar de calma, de espacio, que integra también todo, ¿no? Pero también puede ser un mar que de repente de cuando en vez vienen con olas altas, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ti ese banner? Porque, ¿qué pensaste cuando lo pusiste ahí, no? Qué buena Porque es pregunta. tu ejecución, o sea, es Ajá. buscarlo y colocarlo. Ujú. Qué Y que buena encaje, ¿ah? Porque eso es Claro, y que trabajo. encaje, sí. qué buena pregunta. Pucha, para ser 100% honesto, no recuerdo bien por qué puse el mar ahí, pero si le hago doble clic a cómo soy yo, a cómo veo la vida, etcétera, primero que me encanta el mar, segundo que me encanta tener una vida en balance, ¿no? Me encanta trabajar, me encanta lo que hago. eh, Jimena, mi esposa, siempre dice todo el día hablas de trabajo, pero es porque de verdad me apasiona. Claro. Pero también me encanta el tiempo con mi familia, con mis hijos, también me encanta mi deporte, etcétera. Entonces, para mí el mar representa eso, representa balance, ¿no? Representa braveza, representa calma, representa momentos lindos, ¿no? Muchos recuerdos, representa humanidad, Ujú. ¿no? Entonces, em, intuyo que es por eso, o eventualmente porque las otros banners que habían no me gustaban. Pues vamos a Pero, pensar qué es lo pero primero. pensemos que es lo Yo primero, Luz. creería Primero. que sí, Suena porque te bonito, lee, suena bonito. suena bonito y no solamente suena bonito, sino que escuchándote las palabras y en cómo lo transmites desde la corporalidad, se ve bastante real. Y para los que amamos el mar, Sí. pues también Además, para que lo coloques, significa. quizás también tu subconsciente Ujú. habló y dijo, es esta. Y no es porque calce solamente Exacto, no, no, en no. Muy LinkedIn, probablemente ¿ah? haya ido por ahí la cosa. Hay un Muy Claro, lado probablemente. sí, subconsciente, Sí, sí, entonces se lo subconsciente. sí. preguntaremos a tu hija Se lo estudiando pregunté. psicología. Ahora le dices, por favor, quiero que me digas qué significa el mar. Un favor, pantallazo. Seguramente. No, no, es que el mar para mí también transmite todo, e inclusive yo considero que el mar es sanador, ¿no? Darte una escapada, simplemente asomarte, ver las olas, ver el mar, al menos a mí me ayuda muchísimo a liberar y a inspirarme también, ¿no? O sea, sí, y nuevamente, para responder en concreto, yo creo que debe haber ido por ahí la cosa. Sin embargo, y para ser un poquito contreras contigo, en verdad, yo trato de sacarle una sonrisa a la vida de lo que sea que esté pasando, ¿no? Siempre yo soy el vaso lleno, positivismo, Lindo. sonrisa. Eso no quiere decir que no enfrente los malos momentos, que no Claro. tenga una conversación difícil, etcétera, que no me meche. O sea, a ver, absolutamente humano. Ujú. Pero le meto mucho más tiempo, invierto mucho más tiempo mental, de vida, corazón, cabeza, etcétera, a todo aquello que te saca una sonrisa. Y también me encanta el frío, y también me encantar un cerro. Ujú. En verdad, por eso te digo que no estoy muy claro de por qué puse el mar ahí. Creo que dentro de todas esas, el mar Encajaba me mejor. encaja mejor. Así Entonces, es. disfrutas la vida. Pero Sí, obvio, está obvio, bien. ¿no? Y de Estamos, eso se trata. Sí, estamos en un viaje, ¿no? Es más, estamos en sigamos un disfrutando viaje. de la vida acá con este buen vino. Y por eso, ya que iniciamos con Ujú. Valle García también nos va a dar, tiene una pregunta para ti, la última pregunta. Muy linda, la verdad. Ujú. Si hoy tuvieras que escribir tu legado en una sola línea de código humano para tus nietos y nuestra audiencia Ujú. en general, ¿cuál sería ese comando principal que resume tu verdad sobre el éxito, más allá de los títulos corporativos y de Microsoft?
Uy, qué pregunta, Dios mío. ¿Con qué frase me voy, no? Eh, no tendría una específica, pero si le tuviera que meter palabras para ver cómo la construimos, tiene que ver con ser feliz y, y genera felicidad. Sé feliz y haz feliz. Em, y tal vez lo segundo es piensa en grande, ¿no? Sueña en grande, ¿no? Siempre digo esta frase, soñar en grande o en chico toma exactamente el mismo esfuerzo mental, la diferencia es el impacto que ocurre, ¿no? Entonces, tal vez es una mezcla de esas dos cosas, felicidad y sueños, ¿no? Eso, Buenísimo, qué lindo. me Qué lindo. Me salió encantó, Sí, como pero artista. está, sí, sí, ¿Ah? está artista. demasiado, es que Virales. el vino hace lo suyo. Virales. Salud. Salud, salud Salud. por Salud, eso. salud. Muchas gracias, Mario. Nos has instruido, nos has dado unas nuevas, otras lecciones de vida. Gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos aquí en la cava con nuestra audiencia. Y cuéntanos, ¿por qué brindas el día de hoy? Primero, gracias a ustedes, porque en verdad, más que yo haber instruido, que creo que no es lo que he hecho, yo he aprendido, pues me hicieron unas preguntas lindas, se los dije Ay, desde Qué antes de lindo. empezar esto, les dije, qué paja, qué buenas preguntas, me va a encantar estar aquí, el sitio, la atmósfera espectacular, así que hoy día brindo por todo eso, por la oportunidad que ustedes me dan. Tras cámaras está mi enano Mariano, que me ha acompañado hoy día todo el día, está de Tu vacaciones. fan número Sí. uno. Así que, nada, estaba por ti, hijo. Eso, No, eso. salud Salud, por eso y desearte también todos los todos los éxitos. éxitos. Besitos a ustedes también. Gracias. Salud, Salud. Mariano. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio en la cava. Pueden seguirnos en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Nos vemos.